presento, mi nombre es Valeria Bisbal y les doy la bienvenida a este documental que nos invita a mirar de frente las heridas más profundas de nuestro país, el conflicto armado. Durante más de 5 décadas, Colombia vivió una guerra interna entre grupos armados ilegales, el Estado y otros en disputa. Un conflicto que dejó millones de víctimas, personas desplazadas, personas desaparecidas, personas asesinadas, personas marcadas por el silencio y el dolor. Hoy contaremos sus historias, escucharemos esas voces que vivieron en carne propia el horror, pero también la resiliencia, la dignidad y la esperanza. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de las heridas más grandes que ha afectado a nuestro país. A través del conflicto armado hemos vivido desplazamientos, muertes y familias destrozadas. Hoy pues hemos encontrado a lo largo de este camino una víctima que nos ha querido contar su historia, cómo vivió el conflicto armado, cómo al lado de su familia pudo superar esta herida y cómo pudo seguir adelante. Quiero que me cuentes a qué te dedicas y cómo fue tu experiencia con todo esto que viviste con el conflicto armado. Bueno, yo desde hace mucho tiempo me he dedicado a la ganadería y como es por todo sabido, es uno de los sectores que más ha sufrido el flagelo de la violencia en el campo, ha sido el sector ganadero. Yo fui secuestrado hace unos 30 años por el ELN frente a Domingo Barrio, en la zona de acá de Magdalena. Como todo conflicto armado, y más aquí en Colombia, por lo general, un impacto toda la familia en profundo dolor y en la vida diaria de cada uno de mis miembros. La violencia perdida, la vida, el desplazamiento forzoso, fueron experiencias comunes que marcaron mi vida y emocional y afectando mi salud mental y el bienestar de mío y de mi familia. ¿Cómo afectó el conflicto armado a su familia? Afectó mucho porque ahí a raíz de eso se nos enfermó mi abuela, mi tía que era la mamá de uno de los muertos, y a raíz de la muerte de mi primo también fallece mi tía a los 7 meses. Te diré que la ausencia de mi esposo fue una pérdida muy grande en mi familia, sobre todo para mí y mis hijas eran unas niñas de 8, 2 años y medio y una de 9 meses, más una hija de 12 años que convivía con nosotros. No fue fácil, fue un proceso demasiado largo de impotencia, de rabia. Te diré que fue una persona que me tocó estar en un proceso de 3 años con psicología, con terapias, hay terapias con el padre, terapia con psicología, terapia con psiquiatría. Fue un proceso largo de no aceptación, porque a mí, bueno, de todo este proceso fui aprendiendo que ya ahí no estaba, que me tocaba salir adelante, que tenía que luchar. En ese momento me sentí frustrada, muy frustrada. Yo estaba estudiando en esa época de la universidad, dejé de estudiar 2 años. No quería, que decía yo, Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cómo hicieron para superar y vivir con... A pesar de que el secuestro es una cuestión muy fuerte, muy dura, donde violan tus derechos, hice todo lo posible por no guardar rencor y además creo que tuve un privilegio que los secuestradores tuvieron un buen trato dentro de lo que cabe conmigo. Tuvimos una buena relación y después tiré todo eso al olvido y traté de reconciliarme y perdonarlo y aceptar lo que se está viviendo. Esperamos que el país tiene que ser más equitativo y con la sociedad más equitativa y estar bien con todas las personas. Después de la liberación participé en muchos programas con apoyo de la alcaldía en barrios para manifestarle a la gente, a los ciudadanos de los barrios más pobres, que no tomaran el camino de las armas, que por el contrario se prepararan, se educaran para así salir adelante, porque la vida del guerrillero no es una vida fácil. Es muy difícil estar mucho tiempo en el monte, aguantando calor, frío y los combates con... Más que rabia, he entregado esas cargas a Dios, pero sí, uno las entrega, pero con tanta violencia que hay. El que recibe, el recibe es el que recuerda. Recordar no quiere decir, perdón no quiere decir olvidar, pero ¿qué te diría? Que hay que buscar más de Dios. Que en este mundo nosotros somos las que perdemos ese ser querido. Que esa ausencia siempre va a prevalecer en los hijos de uno. Que Dios va dándole esa fortaleza a uno para salir adelante. Bueno, fue una huella en la vida, salí adelante con el impulso que me dio mi familia, me apoyaron y salimos adelante con el negocio, con mi trabajo. Fueron experiencias comunes
que marcaron nuestra vida, pero Nunca superamos esa pérdida, pero sí aprendimos a vivir con eso por el apoyo mutuo que tuvimos entre todas las Las familias. voces recogidas reflejan el valor de la intervención y el acompañamiento individual. Esto se convierte en un proceso de reconstrucción de identidad, confianza y esperanza. Cada testimonio nos permite comprender los desafíos, pero también las formas de resiliencia y transformación que surgen desde estos territorios. Desde el análisis y el impacto del conflicto armado, reconstrucción y tejido social, se le ha realizado una entrevista a la doctora Aura Aguilar, trabajadora social, desde sus experiencias con las comunidades afectadas. Ella ha tenido una gran experiencia y de manera directa con estas comunidades y ha aportado no solamente al desarrollo psicosocial y emocional de las mismas, sino que también ha desarrollado proyectos que ayudan a la reconstrucción de paz, memoria. Suelen surgir cuando se intenta impulsar acciones de paz desde la comunidad y cómo se pueden enfrentar desde el trabajo social. Colombia, como un país que ha ido superando la violencia, aún es insuficiente todo el proceso, digamos, legal. Se requiere más apropiación de la norma jurídica en las comunidades, sobre todo las más apartadas. Las estrategias que se ocupan desde el trabajo social, en mi caso, en algunos departamentos como Bolívar, Magdalena y Sucre, es desde el arte, como el arte y toda esa resistencia cultural que han tenido esas comunidades desde el saber popular pueden hoy aportar y dar luz al conflicto. A través de distintos proyectos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencia, hemos encontrado que las personas sobreviven a la guerra desde el arte y siguen trabajando para su supervivencia, pero también para su salud mental, para su parte psicosocial, y ha sido de gran importancia, sobre todo en las mujeres que tejen. Esas mujeres que en Morroga, las he conocido en San Jacinto, en Ariguaní, han tenido una experiencia significativa. En otro sentido, por ejemplo, en otros espacios como el Magdalena, el conflicto armado también ha dejado grandes desafíos. En este caso, por ejemplo, en un lugar como San Ángel, encontramos que desde la reivindicación de un juglar como Juan Chocolo Valencia, logramos integrar socialmente a la comunidad a partir de su legado, de ser un cultor bien reconocido, y eso nos ayudó, tanto en la comunidad de Flores de María como de San Ángel, poder llevar un mensaje pacífico con estas canciones, con lo que ellos son emblemas, no solamente para la niña, sino para Colombia. Estrategias más efectivas que han observado en comunidades afectadas por el conflicto armado para transformar el dolor en procesos de construcción de paz. Dentro de todo el devenir de mi formación de pregrado, maestría y doctorado, he logrado construir una premisa que es trabajo social caribe, donde nos alejamos un poco de aquello que hablábamos mucho en trabajo social en el pasado, dentro de la marginalidad, la pobreza, y ahora dentro del capital social y cultural, trabajo social caribe, como el saber, cómo la comunidad tiene que elevar una voz para poder transformar esa situación. O sea, a través de este enfoque hemos logrado con equipos de trabajo interdisciplinario llegar a la comunidad y poder replantear sobre todo el tema de la paz. Hoy hablamos, desde el gobierno se habla de paz total, aunque es una utopía. Creo que es increíble porque nos estamos aproximando a que la paz debe ser un elemento constitutivo de Colombia. Por ejemplo, cuando analizamos nuestras referencias con Costa Rica, un país que defiende los derechos humanos, donde no hay policía, donde hace 50 años se instala la educación gratuita para los jóvenes, vemos esas diametrías, esos opuestos que no tiene Colombia en torno a sus jóvenes, a sus comunidades, y como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos un reto que ya no solamente los contenidos son los que le vamos a llevar a la comunidad, sino la co-creación, la construcción con ellos. En este caso, lo que trabajamos en los últimos 10 años, el arte del Caribe, la música, la danza, el tejido. El tejido ha sido un hilo conductor con la comunidad y sobre todo con las mujeres, que también se restauran, porque existen varias restauraciones tanto a nivel personal, comunitario, ya que la mujer también es vulnerada desde su forma familiar, la violencia intrafamiliar y también la violencia del contexto. Entonces esas son formas donde la comunidad hoy retoma para su propia sanación, para su propia recuperación, y estamos siendo mediadores en este caso. Y bueno, decirle a ustedes como estudiantes, futuras profesionales, que pueden llevar esta herramienta, donde es la intervención desde el saber popular, desde lo propio, para que la comunidad se sienta parte y también apoye, ayude a su propia. Las entrevistas realizadas a personas que vivieron de cerca el conflicto armado en Colombia evidencia el profundo impacto de la violencia sobre la población civil, pero también resalta su capacidad resiliente y su papel activo en la construcción de paz. A través de los testimonios marcados por el dolor, el desplazamiento y la pérdida, emergen esas iniciativas de memoria, de reconciliación y desarrollo comunitario que demuestran cómo la transformación del conflicto no ha dependido solo del Estado, sino del compromiso de miles de ciudadanos que con esperanza y valentía han apostado por una sociedad más justa y pacífica. Esto fue Voces de Paz, nos vemos en la próxima.